Ayúdanos a entender, Señor, con el corazón toda esta grandeza tan maravillosa. Ayúdanos a entender, Señor, allí adentro, nuestro ser interior. Precioso Rey de los cielos, que nada en este mundo nos podrá saciar, que nada en este mundo podrá llenar nuestro corazón, que nada en este mundo podrá suplir, Señor, esta necesidad tan grande de ti, con la que tú me hiciste y me creaste, porque me hiciste para ti, Señor, a los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, yo los hice, los formé, Señor. Somos, como dice la Escritura, hechura tuya, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas, Señor. Permítenos como pueblo tuyo, Señor, entender con el corazón en este tiempo, Señor. Quebranta todo lo religioso que hay en nosotros, Señor. Esa letra muerta que tantas veces, Señor, hay en nosotros. Por favor, Señor, y trae espíritu que dé vida, Señor, a cada uno de nosotros, Señor precioso. Espíritu precioso, Rey de los cielos, vivificante, vivifícanos, precioso Dios de los cielos, para en el Espíritu poder entender tu lenguaje, poder entender tus palabras, poder entender tu llamado, poder entender esa invitación gloriosa que tú nos estás haciendo para ser uno contigo, Señor. Padre, ponemos en tus manos, Señor, cada vida, cada corazón. Ponemos en tus manos, Señor, cada circunstancia. Te pedimos que en ella te reveles a nuestro corazón, que nos permitas verte a ti, Señor, que en cada situación nos permitas conocerte a ti, ser guiados y dirigidos, Señor, hacia tu corazón por tu maravillosa presencia, Señor. Gracias a sí mismo, porque nos permites honrarte con nuestro dar, tomar, Señor, de aquello que según tu bondad y tu generosidad para con nosotros, que según tu fidelidad, que no deja de ser, ha manifestado sobre nuestras vidas tanto cuidado, Señor, tanto cuidado, Señor, porque tú has cuidado de nosotros, porque se ha cumplido en nosotros tu palabra, como está escrito: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan, Señor. Gracias, porque tú has sido, Señor, fiel en cada aspecto de nuestras vidas. Has sido tan hermoso y aún nos has dado mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según tu poder operando en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos un corazón, Señor, precioso, deseoso de honrarte, un corazón lleno de gratitud, un corazón que reconoce, Señor, que depende de ti, que depende de tu amor, que depende, Señor, precioso, de tu presencia, Señor, precioso. Gracias por cada hora alegre, y asimismo gracias por tu palabra esta noche, Señor. Aquí estamos, Padre, escóndenos en tu presencia, Señor. Que seas tú el que traiga, Señor, la luz de tu palabra, Señor. Que seas tú el que traiga, Señor, el consejo tuyo, Señor, a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y el que plante, Señor, esa vida maravillosa tuya en cada uno de nosotros. Danos corazón para tus palabras, bendito Dios de los cielos. Y danos corazón, bendito Dios de los cielos, para palparte a ti en esta hermosa noche. Gracias te damos, Señor, en el bendito y glorioso nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Buenas noches. Dios bendiga. Qué bueno vernos en esta noche. Para continuar pidiéndole al Señor que al meditar su palabra nos permita oírlo a Él, nos dé la gracia de palparlo a Él, porque sus palabras han de
despertando, nos son reveladas al corazón un anhelo muy profundo en nosotros por Él. Dice el salmista que sus palabras, las palabras del Señor, fueron como miel a su paladar, como algo delicioso, algo deleitoso, porque en ellas se estaba palpando al Creador, porque en ellas se estaba percibiendo de su luz, de su grandeza, de su gloria, porque todo lo que produce en nosotros adoración es Él. No hay nada fuera de Él que produzca adoración. Él es el que hace que nuestro corazón estalle de una manera hermosa, 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 para poder, como agua, el corazón se derrame delante de su presencia. Le invito a que me acompañe a Isaías, el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 60. Isaías, en el capítulo número 60, una porción escrita y revelada y evidenciada por Dios hace más de 2600 años a través del profeta Isaías, pero con una riqueza indescriptible de lo que es el plan perfecto de Dios para nosotros. Ese plan que el Señor ha venido ensanchando a través de su palabra y que ha venido quitando la estrechez que había en nosotros, el impedimento que había en nosotros para poder abrazar ese plan tan maravilloso, ese propósito tan perfecto, dispuesto por Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando uno mira lo que Dios planeó y deseó tan perfecto, y esa relación tan preciosa que planeó tener conmigo, sí, y que aunque el hombre pecó y aunque el hombre cayó, el plan de Dios no cambió, y el plan de Dios continúa, y lo que Dios está haciendo es llevándonos a esa relación perfecta y preciosa con Él. Dice Isaías capítulo número 60, hablando de algo futuro, pero que eso que era futuro aquí es, en este momento en que lo escribe Isaías, es ahora presente para nosotros los que estamos viviendo en esta época. Dice el verso 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y algo extraordinario es lo que acontece, y esto no tiene palabras, no tiene comparativo, no tiene equivalente sobre la faz de la tierra, que sea expresado sobre un ser humano, que sea expresado sobre un ser vil, pecador y sucio como éramos nosotros, que Dios ha decidido hacer y manifestar su gloria en nosotros. Es algo que ya desborda nuestra capacidad para poder percibir cuánto es el amor del Señor, que nos está tocando el corazón, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Verso 2, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Algo que es tan presente, lo vemos en el tiempo presente, un tiempo de muchas tinieblas, pero no tinieblas porque el día sea oscuro, no tinieblas porque el clima sea lluvioso, sino tinieblas por la ceguera, por la sordera y por la dureza que está embargando el corazón del ser humano en relación con Dios. Pero en medio de esa multitud de ceguera, de esa multitud de sordera y de esa multitud de dureza, el Señor dice algo extraordinario: pero sobre ti, más sobre ti, amanecerá ¿quién? Jehová. Hermoso. Y sobre ti será vista su gloria. ¿No le parece? Es un destino extraordinario, un destino hermoso, un destino precioso, que cuando miramos cualquiera de los propósitos de nuestra vida, comparado con este destino tan glorioso, todo lo demás queda como
tan insignificante comparado con este propósito tan hermoso que Dios ha dispuesto. Y sobre ti será vista, ¿qué? Su gloria. Y sobre ti será vista su gloria. Si quiere dejar ahí señaladito Isaías, que vamos a estar volviendo varias veces allí, para que le quede fácil encontrarlo cuando regresemos. Romanos capítulo número 13, versículo número 11. Romanos capítulo número 13, en el verso número 11. Y dice la Escritura: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y ahora el Señor nos va permitiendo ver que esa palabra de Isaías es una palabra muy para nuestro tiempo, muy para nuestro presente, ¿cierto? Y cuando habla de sueño, habla de aquello que ha hecho que estemos tan entretenidos con otras cosas, que estemos desapercibidos de lo que Dios desea hacer con nuestros corazones. Y Efesios, en el capítulo número 5, Efesios, en el capítulo número 5, en el versículo número 13, Efesios 5, capítulo 5, versículo número 13, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y quién es esa luz? El Señor. Y dice, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Señor Jesucristo. Y entonces en todo esto nos va dejando ver que hay un propósito precioso de parte del Señor, pero ¿cuántos están siendo apercibidos de ese propósito tan glorioso que Dios tiene para nuestras vidas, de hacer resplandecer su gloria en cada uno de nosotros? Y aquí en estas dos porciones del Nuevo Testamento, el Señor habla de la necesidad de ser sacados de una condición, ¿cierto? De adormecimiento, de una situación de muerte, porque en la medida que el hombre no entiende el propósito de Dios para Él depositar su gloria en Él, en esa medida la muerte tiene invadida el corazón del ser humano, ¿cierto? Y Dios va alumbrando nuestros corazones es para irnos sacando, para ir disipando, para ir arrancando toda esa muerte dentro de cada uno de nosotros. Entonces vuelva a Isaías para que miremos un poco acerca de lo que está allí anunciado por el Señor, y vamos a ir mirando algunas palabras allí importantes para nuestras vidas. Y la primera palabra que aparece en el 60, que está unida a otra, es levántate y resplandece. Cuando hablamos de la palabra o la expresión levántate, ¿sí? Necesariamente estamos como escuchando un mandato, una orden que estamos recibiendo de parte del Señor, como un llamado a ponerse en ¿qué? En pie, ¿cierto? Como un llamado a ponerse firme en aquello que es el propósito maravilloso de Dios, y más si nosotros nos vamos percatando de que estamos viviendo tiempos muy cercanos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, hay muchas cosas, muchos aspectos que señalan el tiempo de la venida del Señor, aunque no sabemos ni el día ni la hora, pero el Señor sí nos dejó ver que podríamos distinguir una época, y dice que cuando todas estas cosas empezaran a suceder,
nos paráramos, estuviéramos erguidos, levantáramos nuestra cabeza, porque nuestra redención estaría ¿qué? Cerca, y que de cierto no pasaría esta generación hasta que todas estas cosas aconteciesen. Y nosotros somos una generación que hemos visto demasiados cambios en un lapso de tiempo demasiado corto. Demasiados cambios, ciertamente como si los tiempos se hubieran apresurado y todo hubiese ido más rápido de lo normal, pero así estaba establecido por el Señor. Entonces vemos que el retorno del Señor está cerca y que el Señor está preparando una novia, y del que el Señor está preparando una iglesia, está preparando una amada que ha de irse con Él, que ha de estar con Él. Y en Efesios, en el capítulo número 5, verso 25 en adelante, habla el Señor utilizando como estaba hablando en la figura del matrimonio, que la Escritura expresa que es un misterio lo que el matrimonio expresa en relación de esa unión que tiene Cristo con la iglesia, que ahí en eso hay un misterio bien precioso de esa unión tan íntima que el Señor desea tener con su pueblo. Y dice ahí en Efesios 5, 25, empieza ahí diciéndole a los maridos: habrá amad a vuestras mujeres, pero coloca cuál es la fuente para mirar cómo hemos de amar. Y dice: así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice que toda la entrega y todo el amor con que el Señor se entregó por la iglesia iba a cumplir un propósito, porque dice ahí: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y mire que esa novia va a tener un vestido, va a tener una condición, va a tener una expresión, pero todo eso ha sido hecho por Dios, porque ahí mismo expresa de esa novia a fin de presentársela a sí mismo. Miren lo hermoso: él mismo la va a formar, él mismo la va a purificar, él mismo va a establecer en ella su hermosura, como leíamos el domingo al finalizar, que pasé junto a ti y te vi en tu desnudez, y era tiempo de amores, pero empecé a cubrirte, empecé a hermosearte, empecé a hermosearte, porque la estaba haciendo era para él, y la estaba haciendo con los recursos de él, y la estaba haciendo para el gusto de él. Así es la novia. La novia del Señor no es hecha por manos de hombres, no puede ser edificada por un pastor, no puede ser hecha por un profeta. Es una iglesia hecha por la mano preciosa y directa de Dios mismo, como dice aquí, para santificarla, para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, ¿sí o no? Una iglesia gloriosa, pero esa iglesia, ¿de qué gloria va a estar llena? Sino de la gloria del Señor. Leíamos allá en Isaías, ¿cierto? Porque sobre ti ha nacido mi gloria. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Una iglesia llena, pero de la gloria del Señor, de la vida, de la presencia del Señor. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y cuando miramos eso, no es obra sino de Dios, porque solamente Dios nos puede colocar en una condición así como Él lo expresa, una expresión así tan pura. Y vuelva a Isaías, porque esta misma novia, ahí en ese Isaías 60, está descrita. Isaías 60, de una manera muy hermosa. De manera que eso nos deja ver ese plan eterno y maravilloso de Dios. Isaías 60, en el versículo número 10. Aquí está descrita esa novia. Perdón, Isaías 61, 10. 61, ahí adelantico. Aquí está descrita esa novia que el Señor mismo está vistiendo para presentársela a sí mismo. Y dice:
En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar su justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y ahí habla de esa novia vestida por el Señor, sobre la que el Señor ha puesto un manto de justicia, ¿cierto? No la justicia nuestra, que la Escritura dice que la mejor de nuestras acciones es como un trapo de inmundicia, ¿cierto? Y un trapo de inmundicia era equivalente al trapo con el que limpiaban y secaban las llagas que tenían los leprosos. O sea que estaba lleno de materia, y dice el Señor que la mejor de nuestras obras es similar a un trapo de esos, a un trapo de inmundicia, de manera que no hay forma en que pueda haber justicia por mí mismo, sino una necesidad de ser cubierto con la justicia preciosa, perfecta y gloriosa de Dios dentro de nuestras vidas. Todo esto nos va generando y nos va dando claridad la necesidad que la iglesia tiene de ser vestida, de ser adornada, de ser cubierta de una belleza, pero esa belleza no proviene de ella, esa belleza proviene ¿de quién? Esa belleza proviene de Dios mismo. De manera que cuando el Señor le dice ahí, levántate, ¿cierto? Eso es como un ponerse en pie, ponerse vigilante, ponerse atenta, ¿cierto? Como percatarse de aquello que Dios está buscando de la iglesia, ¿sí? Alguien decía, me preguntaba esta semana, dice, pastor, hablamos mucho de la necesidad que tengo de buscar a Dios. ¿Y cuándo va a dar una enseñanza acerca de cómo van a ser cubiertas mis demás necesidades? ¿Cierto? Entonces yo le expresaba a esta personita con mucho amor, le decía, no te preocupes, que cuando tu máxima necesidad está cubierta, el Dios de los cielos que te conoce tendrá cuidado de todo lo demás que tú necesitas conforme a su voluntad y conforme a su propósito, ¿cierto? Porque a veces estamos con la mirada tan puesta en lo que necesito temporal, ¿cierto? Que me pierdo de ubicarme en la necesidad primordial, que es la eternidad de mi corazón y que es la eternidad de mi vida. Pero Dios tan hermoso que no deja de atender esas necesidades temporales. Es maravilloso, es fiel, es precioso, y juntamente con eso nos va direccionando y nos va llevando a entender dónde debe estar puesta nuestra atención y cuál es la máxima prioridad de quién, de nuestras vidas. A esa iglesia le dice levántate, ¿cierto? Levántate, porque es necesario que nos pongamos ¿qué? Vigilantes, y vigilantes es poner la atención. Una de las cosas que le aconteció a Job después de todo el proceso donde parecía Job conocer a Dios, hasta que Dios desnudó su corazón y Job entendió que necesitaba un conocimiento real, profundo, revelado de Dios en su corazón, de manera que aquel Job que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿cierto? No significaba que no tuviera algunas cosas valiosas ahí en su vida, ¿cierto? Pero que en el transcurrir de toda la obra del Señor, ahora vemos a un Job rendido a los pies del Señor. Y en ese rendido a los pies del Señor le está preguntando al maestro, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y esto de levántate es cuánto necesito correr a los brazos para que el Señor me enseñe, para que el Señor me enseñe a ser vigilante, para que el Señor me enseñe a estar atento, para que el Señor no me deje distraer, sino que me dé la gracia de poner toda mi atención, todos mis sentidos orientados hacia la dirección del Señor, porque vivimos en medio de una generación que está muy dispersa en su atención, que con nada se dispersa y su atención es copada por muchas cosas.
¿Cuánto necesitamos que Dios nos direccione para que toda nuestra atención esté puesta en Él? Cuando estamos dispersos, somos fáciles de ser llevados por un camino equivocado y por un camino diferente. Lucas, en el capítulo número 21, en el verso número 34, allí la palabra está hablando acerca de los últimos tiempos, está hablando de lo que corresponde a lo que sucederá en los días de la venida del Señor. Y ahí en ese levántate, mire lo que dice el versículo número 34. En el 21:34 dice: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen, ¿cierto? O sea, se llenen, ¿cierto? Y habla de tres cosas: de glotonería, de embriagueces y de los afanes de esta vida, y esas cosas se conviertan en la prioridad del corazón. Y dice: y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor. Entonces nos habla de tres cosas, ¿cierto? Y de tres cosas que cuando nosotros las miramos casi siempre, cuando se habla algo en relación con el vino, se habla de algo que produce placer. O sea, que te embriagues de cosas que te producen placer y estés tan ocupado en eso que te produce placer, que eso entretenga tu corazón y pierdas de estar vigilante. Glotonería nos habla de saciarnos con aquello que no alimenta, ¿cierto? El Señor, por Adán Isaías, cuando llamó a los sedientos, les dijo: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no alimenta, en lo que no los viste? ¿Cierto? Y cuántas veces nosotros podemos ocuparnos, ¿sí?, en tratar de saciarnos con aquello que no alimenta la vida espiritual en nosotros. Y de los afanes de esta vida, ansiedad por las cosas de aquí. El Señor, cuando habló a los discípulos, les dijo que los que no conocían del Señor, su afán era qué comer y qué vestirse, pero que ese no debería de ser nuestro afán. Nuestro afán debería de ser más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas o serán ¿qué? O serán añadidas, ¿cierto? Y a veces pensamos que si no nos ocupamos de buscar esas cosas, entonces tal vez nos vamos a ver llenos de vacíos, y no es así. Dios es fiel. Si tú miras tu vida, hay muchas cosas que algún día necesitamos, por ellas ni siquiera oramos y Dios las suplió. Y Dios fue fiel, Dios fue maravilloso. Hay cosas que ni siquiera las pusimos en las manos de Dios. Es más, ¿cuánto tiempo estuvimos sin estar en la búsqueda de Dios? Y aún Dios tuvo misericordia, y en todo ese tiempo cuidó de nosotros, ¿cierto? De manera que si Dios lo hizo, ¿cómo centrarnos ahora que estamos buscando a Dios en buscar esas cosas, cuando la necesidad nuestra es buscarlo a Él y encontrarnos con Él? Por eso Dios nos va direccionando, y por eso dice acá que no nos llenemos ni de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Verso 35: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Verso 36, ahí el Señor nos da la instrucción, ese levántate, velad pues. ¿Cuándo? En todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿cierto? O sea, rogándole al Señor su misericordia, como decía el salmista, porque mejor es su misericordia que la vida. Rogándole a Dios que por su misericordia nos mantenga ahí conectados con Él, para cuando venga ese momento, ¿cierto?, muchas cosas no estén ocupando el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón. Aún el Señor, cuando habla de los terrenos, en Mateo 13, ¿sí?, de la palabra que cayó junto al camino, de la que cayó entre espinos, habla de esa palabra que fue ahogada, ¿sí?, por el afán de las riquezas, por los afanes de esta vida, ¿cierto? Y cuántas veces el afán nuestro es ese, y el afán no es correr. Por eso el Señor, cuando habla de levántate, está hablando acerca de la necesidad que nosotros tenemos de saber hacia dónde
tenemos que correr, hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y después de ese levántate, dice resplandece. Pero ese resplandece no es un llamado a sobresalir sobre todas las cosas, sino ese resplandece es como a evidenciar que mi vida está siendo alumbrada por el Señor, ¿cierto? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta, cierto, que la luna está siendo alumbrada por el sol? ¿Cómo nos percatamos de eso? Si la luz del sol no alumbrara la luna, no la podríamos ver, que la luna no tiene luz, ¿cierto? Entonces, el hecho de verla alumbrando nos permite ver, ¿sí?, que hay algo que la está cubriendo aquí, a ella. Y vemos lo que la está cubriendo, ¿cierto? Porque si hay un planeta feo y sin gracia, es la luna. Allá no va a encontrar un árbol, no va a encontrar un paisaje. Allá va a encontrar tierra, piedra y rotos. Está llena de como cráteres, ¿cierto? O sea que no es un paisaje, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces ustedes de aquí la han mirado y dicen, hermosa está la luna, ¿sí, no? Hermosa, 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 ¿sí? Entonces ese resplandece no es la luz de ella, sino como la luz que le está alumbrando se está notando en ella. Y qué hermoso, porque ya hay cristianos o personas que dicen ser creyentes, que dicen que están siendo alumbrados por Cristo, pero el asunto es que se les va más oscuridad que luz dentro de sus vidas, ¿cierto? Precioso lo que podemos ver a un ejemplo, aún a través del ejemplo de ese satélite que Dios puso allí, que aún muchas veces resplandece de una manera tan hermosa. Y como les decía ahora, la vemos hermosa, pero lo que la hace hermosa no es lo que ella es la luz que la hace brillar, es la luz que la está alumbrando, como lo que es lo que hace hermoso. Entonces, ¿de qué pudiese enorgullecerse la luna? ¿De qué pudiese vanagloriarse? ¿Cierto? Si de toda su belleza depende de la luz que la alumbra. Si esa luz se le quita, su belleza desaparece. De la misma manera en nosotros, toda esa luz depende de quién. Depende de el Señor, que ha venido a alumbrar sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Vuelvo a Isaías 60, por favor. Isaías 60, levántate, estar vigilante, resplandece, ¿cierto? Ser un reflejo maravilloso de esa luz, aquella luz verdadera que dice la Escritura que alumbra a todo hombre. Y después de esto dice, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido ¿sobre quién? Ha nacido sobre ti. Y aún empezamos a mirar a través de esto el propósito maravilloso del Señor. El Señor ha traído una luz, ¿cierto? Y esa luz no tiene que ver con la luz del día, esa luz tiene que ver es con la vida, y con la vida de Dios siendo derramada sobre nuestros corazones, con la vida de Dios siendo instalada sobre cada una de nuestras vidas, porque es esa luz maravillosa la que la palabra de Dios expresa respecto a esa luz que ha venido. La Escritura dice que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿sí o no? Esa luz que vino a traer sobre nosotros en Isaías 60, ¿sí?, vino a hacer manifiesta la gloria de Dios. Esa luz vino a alumbrarnos para que el deseo nuestro sea la gloria de ¿quién? Del Señor. Pero hoy vemos que muchas veces esto hermoso de aquí es estropeado, porque muchas veces lo que más está estorbando el corazón de la iglesia es que la iglesia no tiene un anhelo por la gloria de Dios, sino que hoy vemos una iglesia que tiene un anhelo por la gloria de las cosas de este mundo.
Y no nos damos cuenta que la gloria de este mundo se convierte en un estorbo en nuestra relación con ¿quién? En nuestra relación con Él. Alguien un día me preguntó, pastor, que su deseo es que yo no tenga nada. Y yo le dije, no, mi deseo no es que usted no tenga nada. Ese no es mi deseo. Mi deseo es que usted no esté apegado a nada. Que usted no esté apegado a nada. Porque cuando usted no está apegado a nada, ¿cierto? Entonces no hay nada que estorbe su relación con ¿quién? Con el Señor. ¿Usted ha visto el apego a las cosas? ¿Cuántas cosas ha dañado? ¿Sí o no? Uno llegó a ver familias muy unidas en el Señor, hasta que murieron los padres, y el apego a lo que dejaron los padres destruyó esa familia. Hasta ahí fueron familias, hermanos de toda la vida que compartieron, familias que se veían inundadas de amor, unidas de una manera extraordinaria. El día que se apegaron a la herencia, ese día, ese apego se convirtió en lo que los separó, en lo que los alejó, en lo que los distanció al uno del otro. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo número 4, 6. Porque ha nacido tu luz y sobre ti, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y mire lo hermoso, y le voy a leer acá este mismo versículo en otra versión, y me gusta en otra versión porque la forma en que lo expresa la versión Reina Valera pareciera como crear un poco de confusión de esta manera, porque dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas, y ese de pareciera que fueron las tinieblas las que produjeron ¿qué? La luz, ¿cierto? Como si la luz se hubiera originado en las tinieblas. Pero una versión que se llama Dios habla hoy, dice de esta manera y nos da un poco más de claridad. Dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Muy diferente, ¿cierto? O sea, es muy diferente esa sola palabrita, cómo cambió todo el sentido. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha ordenado? ¿Quién estaba en tinieblas? ¿Quién estaba en oscuridad? Yo. Y ante una orden de Dios, la orden de Dios hizo que su luz empezara a resplandecer en mi oscuridad, que su luz empezara a resplandecer en mis tinieblas, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz, mire que tiene que ver con esto, en nuestro corazón, dice esta versión, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo, ¿cierto? Entonces mire lo hermoso hacia dónde nos va llevando el Señor. ¿Cómo comienza la mayor parte de la vida cristiana en nosotros? Nosotros empezamos la vida cristiana con un anhelo de ver mucho en nuestras vidas lo que Dios hace. Entonces uno siempre empieza viendo a ver cómo Dios hace en mi salud, cómo Dios hace en mi trabajo, cómo Dios hace en mi familia. Y estamos, ¿cierto?, como muy deseosos de ver cómo Dios obra, cómo Dios hace, ¿cierto? Pero mire lo hermoso, Dios nos permite llegar hacia el comienzo, pero nos va direccionando a tal punto, ¿cierto? Porque la gloria del Señor, el Señor la manifiesta en el rostro ¿de quién? De Cristo, de manera que nosotros llegamos anhelando ver cuántas cosas puede Dios hacer, pero no llegamos con un anhelo de ver a Dios. De manera que Dios va direccionando nuestro caminar y nos va podando, para que ahora nuestro interés no es lo que Dios puede hacer, sino ahora nuestro interés sea ver quién es Él. Nuestro anhelo ahora sea Él, ¿cierto? Porque dice que la luz vino, pero los hombres amaron más ¿qué? Amaron más las tinieblas. O sea, los hombres tuvieron una preferencia, una inclinación, un deseo, y ese deseo no fue por el Señor, ¿cierto? No fue por el Señor. Porque dice la Escritura, ¿es malo el dinero?
No, la Escritura no describe el dinero como malo. Describe cuando mi corazón se enamora y es cautivado por el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿cierto? Entonces ahí es donde eso empezó a ser un estorbo, ¿cierto? Fue a ponerse como un obstáculo en la relación con ¿quién? En la relación con el Señor. Cuando la gloria de Dios se resplandece en el rostro de Cristo, ¿y dónde quiere el Señor hacer resplandecer eso? En mi corazón, ¿cierto? En mi corazón. De manera que ahora todo lo que mi corazón empiece a desear sea ese ser maravilloso que es el Señor. Hacia allá me va direccionando. Porque esa iglesia vestida de Dios es una iglesia que tiene un deseo profundo por el Señor. Un deseo profundo por el Señor. Mire lo hermoso de esto, ¿cierto? Cuando usted se enamora de alguien, es un muy mal principio y es un muy mal fundamento. Cuando usted se enamora de lo que la persona hace y no de lo que la persona es, ¿cierto? Y muchos que establecieron relaciones así, un día se desilusionaron, porque el día que la persona no pudo ser más aquello de lo que la otra persona se enamoró, perdió su encanto, ¿cierto? Y nosotros olvidamos que la gloria del hombre es que es pasajera, ¿sí o no? Es pasajera, ¿cierto? Hoy estamos en el furor y al otro día amanecemos marchitándonos, ¿cierto? Nos vamos marchitando. Así expresa la palabra del Señor. Amamos tanto una gloria que se marchita, y muchas veces dejamos una gloria que jamás va a dejar de ser, porque ciertamente toda la gloria del hombre perecerá, pero la gloria de Dios permanecerá eternamente para siempre. Ana dice ahí: ha venido tu luz, ¿cierto? El Señor ha alumbrado mi vida, ¿sí? Para que yo vea qué es lo que Él ha hecho nacer sobre mí y qué es lo que Dios desea que yo anhele con todas mis fuerzas. Que lo que yo anhele sea la gloria de ¿quién? La gloria de el Señor. No olvide, empezamos buscando lo que Dios hace, pero tan hermoso es Dios que nos direcciona para llevarnos ya no a lo que Él hace, sino a lo que Él es, ¿cierto? Porque en el momento, ¿cierto? Yo he visto muchas personas en mi caminar que pusieron algo que quería que Dios hiciera, y al principio, yo oré por tal cosa y el Señor me respondió. Pero llegó un momento donde esa persona pidió algo que no era la voluntad de Dios. Dios no le respondió y se desilusionó de Dios, ¿cierto? Porque quedó dependiendo de lo que Dios hacía, y cuando Dios no hizo lo que ella quería, se desilusionó. Pero cuando el deseo nuestro es Él, ¿cuándo nos vamos a desilusionar? Miremos Cantares un segundo. Y esta descripción de Cantares nos deja ver ese anhelo por la gloria de Dios, que es lo que Él está haciendo nacer sobre nosotros, haciendo nacer sobre nuestras vidas, haciendo nacer sobre nuestros corazones. Cantares, en el capítulo número 5, en el versículo número 9, aquí aparece una pregunta muy hermosa. Una pregunta, ¿cierto? Mire qué diferente una expresión así. ¿Usted por qué ama al Señor? No, porque me ha dado trabajo, porque es que me ha dado salud, no es que me ha dado unos hijos, no es que me ha dado una economía, no es que me ha dado una familia, ¿cierto? Entonces yo estoy viendo es todo lo que el Señor ha hecho, ¿cierto? Pero que es muy diferente cuando usted le dice: ¿usted por qué ama al Señor? Dice: porque no hay ser más hermoso que Él, su gloria, su majestad, su santidad, es que Él es precioso. Entonces ya usted no está centrado en qué hizo, ¿sí? Y es lo que vemos aquí en el verso 9. Le están preguntando a alguien: ¿qué es tu amado más que otro amado? O sea, ¿por qué? Porque ese se volvió el amor de tu vida.
Porque ese se volvió el anhelo, porque eso se volvió por lo que arde tu corazón, porque esa persona se volvió la pasión que te tiene absorbido. ¿Qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres, ¿cierto? Allí está hablando a una novia, a la novia a la que el Señor está preparando. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjura. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que le tiene cautivo? Y si empieza en el verso 10 en adelante, te vas a dar cuenta que ella le va a decir por qué su amado es más que otros y por qué le tiene cautivo el corazón. Y en todo lo que va a describir, no habla sino de él, no habla de lo que él hace, habla de lo que él es. Qué hermoso. Ha nacido, porque es que el anhelo de la iglesia tiene que ser la gloria de Dios, y la gloria de Dios se ha revelado en Jesucristo. Él tiene que ser nuestro ¿qué? Anhelo. Miren lo que dice el verso número 10. Ella empieza a hacer una descripción. ¿Por qué él es más que los demás? ¿Por qué no hay quien se compare a él? Y ella empieza diciendo, mi amado, y empieza a hacer una descripción de él. Es blanco y rubio, señalado entre 10,000. O sea, no hay uno que sea tan hermoso como él. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo, sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas, ¿cierto? Ahora no es que empiece a imaginarse literalmente como está ahí, ¿cierto? No olvide que aquí es un lenguaje poético, y en ese lenguaje poético es como un comparativo hermoso que está haciendo ahí. Dice, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche a la perfección colocados. Sus mejillas, ¿se da cuenta que de qué está haciendo una descripción? De su amado. Porque él es más, no por lo que él hace, por lo que él es. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacinto, su cuerpo como marfil cubierto de zafiro, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido, como los cedros, su paladar dulcísimo. Y mire esta conclusión tan que tiene que derretir el corazón. Y todo él, ahí lo dice, y todo lo que él hace, él es el que provoca en mí un deseo por él. Lo que yo deseo es a él, lo que yo quiero es a él. Su paladar dulcísimo, está hablando es de sus palabras me derriten, sus palabras me enamoran, sus palabras me cautivan. Y todo él codiciable. Ahora va a terminar, dice, tal es mi amado, ese es. Por eso lo amo por encima de todos los demás. Por eso no hay otro que se compare a quién. No hay otro que se compare a él. Y le pregunto, ¿cuál es el deseo de la novia que el Señor está preparando? Sino la gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de su amado. Y todo el que codiciable, y todo el hermoso, y todo el precioso. ¿Cómo hemos visto nosotros a Jesús en la cruz del Calvario? Porque la palabra de Dios expresa a Jesús en la cruz del Calvario, que aunque estaba totalmente desfigurada, dice que no había ser más precioso que Jesús en la cruz. Y entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Porque hay gente que mira a Jesús en la cruz o en lo que muchas veces el hombre ha tratado de transmitir a través de una película, y entonces la gente lo mira y dice, qué pesado, ¿cierto? Entonces yo veo a Jesús allá como alguien al que le tengo pesar, o yo veo en la obra de la cruz a Dios amándome de una manera entrañable. Hay una gran diferencia. El pesar no te conduce a ningún lado. He visto gente llorando
viendo una película de Jesús y llorando del pesar y cómo lo maltrataron y cómo las heridas, y ven todo eso físico, y después de todo ese lamento al otro día se levantaron para seguir la misma indiferencia con el Señor. Pero al que vio a Jesús, fue allí en la cruz del Calvario, amándole, ¿sí? Amándole. Ese corazón sí quedó cautivo, porque la palabra de Dios describe que esto era lo que estaba haciendo Dios con nosotros. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y ese de tal manera, ¿dónde se hizo realidad? ¿Dónde se hizo palpable? En la cruz del Calvario. Entonces allí el Señor me estaba manifestando un amor descomunal al Señor, como yo, que debería de estar en esa condición en la que está Jesús, lo que estoy es siendo amado para que yo no pase esa condición, sino para ser justificado. Tal es mi amado. Es que ahí estoy viendo es su corazón, lo estoy viendo es a Él, lo estoy palpando a Él. Tal es mi amado. Por eso se diferencia de quién, de todos los demás. No hay otro que sea como quién, no hay otro como sea como Él. Miren lo hermoso, Mateo 17. Mateo 17. Mateo 17 hay un asunto hermosísimo y precioso. Pero precioso, es que la palabra de Dios está llena de escenarios tan hermosos, que lo único que hacen es cautivar nuestro corazón hacia el Señor. Mateo 17, versículo número 1. Está hablando aquí la historia del momento en que el Señor se transfigura delante de sus discípulos. Mira lo hermoso, verso 1. 6 días después, Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué pasó en ese monte alto? Se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces el Señor se empezó a dejar ver por Pedro, por Jacobo y por Juan de una manera gloriosa. O sea, el Señor ahí le está manifestando es que su gloria. Y dice: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con quién, hablando con él. 2 figuras, ¿cierto? ¿Para qué fueron? ¿Qué les estaba mostrando el Señor ahí a sus discípulos? Su gloria. Estaba mostrando de una manera gloriosa. Y vienen 2 personajes representativos del Antiguo Testamento: Moisés, la ley. Y Moisés ahí está para indicar una sola cosa: Él es el amado, Él es el deseado, Él es. Y ahora aparece Elías, que es la figura de los profetas, para decir: Él es. ¿Sí o no? Él es. A Él es el que tienen que desear. De Él es el de que se tienen que enamorar apasionadamente. Es esa gloria la que ustedes deben anhelar y desear. Y para que eso no quedara de manera ahí simple, ¿cierto? Está ahí Moisés señalando la ley, indicando que la Escritura aún dice que la ley es un ayo que me lleva a Cristo, un tutor que me lleva a los pies de Cristo. Todos los profetas señalaron a Cristo. Y si eso no era suficiente, ahora aparece desde el cielo la voz del Padre diciendo: Él es, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. A Él oíd, Él es. Y ahí está Pedro, Jacobo y Juan en ese escenario. Pero mire lo que es estar en un escenario donde no estoy apercibido de lo que está pasando. Porque mientras está eso tan glorioso, que uno no quisiera que se terminara, que se acabara, que cesara, tan hermoso, todo señalando, era para caer ahí delante de Él, y nosotros todos los días caminamos contigo, desayunamos con Jesús, almorzamos, salimos, entramos, fuimos escogidos por Él para estar con Él. Debe estar Pedro derretido. Pedro se para y dice: no, pues hacemos 3 enramadas para los 3. O sea, ¿cómo Él coge algo tan glorioso y lo vuelve tan simple? Así es el ser humano. Algo tan glorioso como lo que estaba aconteciendo allí, y lo estaba volviendo algo
Muy simple. Verso 4, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Es que bueno, así como si fuera algo normal. Señor, esto es espectacular. Señor, esto es descomunal. Señor, tantas personas que habías podido escoger para mostrarles tu gloria, Señor, y me trajiste a mí a ver tu gloria, Señor. Esto desborda mi capacidad, pero él aparece ahí como con una simpleza. Señor, bueno saber que nos hubiera tocado esto, que nos hubiera pasado esto. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió de aquí, una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ay, cosa tan gloriosa y tan hermosa. ¿Quién es tu amado? Esa descripción tan preciosa y tan hermosa. Y así hay cantidad de escenarios en la palabra del Señor que nos muestran cuáles tienen que ser el anhelo de nuestro corazón. Salomón hizo un templo, y un templo que en la forma en cómo se describe, cómo fue construido, los materiales que se usaron, era un templo que no era algo común y corriente. Era una edificación valiosa, bonita, pero esa edificación sin la gloria del Señor no era nada. Y dice la Escritura que cuando ese templo fue culminado, después de 7 años y 7 meses de trabajo, dice que la gloria del Señor llenó todo el templo y nadie podía entrar porque la gloria de Dios llenaba ¿qué? Todo el templo. ¿Sí? Miren lo hermoso. Y ese templo ahora somos nosotros, y que nada más es luz, porque es que este templo fue diseñado para que sea la gloria de Dios la que lo iba. Pero el Señor les dijo a ellos que si lo despreciaban, Él un día iba a quitar su gloria de ahí, y ese templo tan bonito iba a quedar hecho ruinas. Y si usted va y mira por allá el libro de Ageo, se da cuenta que cuando Dios quitó su presencia de ese templo tan importante que hizo Salomón, ¿en qué quedó? En ruinas, ¿cierto? O sea, lo importante no era el templo, lo importante era la gloria del Señor. Cuando ellos no entendieron el valor de la gloria del Señor, Él la retiró, y todo lo que parecía glorioso quedó en qué? Quedó en ruinas, porque eso era lo glorioso. Y aun cuando uno va y mira a la nueva Jerusalén, que dice que desciende del cielo como una novia ataviada y hermosa, dice que ella no tendrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la alumbrará, y el Cordero será su lumbrera. Qué hermoso. Está hablando, ¿sí o no? De que si en todos estos escenarios la gloria de Dios es lo que sobresale, te pregunto, ¿qué estamos anhelando nosotros? Si el Señor lo que ha dicho en su palabra es que ha nacido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, ¿cierto? Ha nacido sobre ti, para que tu máximo anhelo, y hacia allá nos está llevando el Señor. Por eso el Señor está podando muchas cosas en nuestras vidas, y las está podando, ¿cierto? Para que todo ese anhelo de nuestro corazón sea única y exclusivamente ¿quién? Él, única y exclusivamente Él. Vamos a dejar hasta ahí por esta noche. La semana entrante continuamos, porque vamos a ver cómo Dios desea hacer resplandecer en medio de las tinieblas que hay su luz, y que las tinieblas que hay sobre la tierra no podrán impedir que Dios levante un pueblo sobre el cual su gloria resplandece, como dice ahí la Escritura, que tinieblas cubrirán la tierra. Y estamos viviendo nosotros un tiempo de tinieblas, pero eso no podrá impedir que en medio de esas tinieblas la gloria de Dios resplandezca sobre ti y resplandezca sobre mí. Padre,
muchas gracias, Señor, porque sabemos que hay una gran necesidad que nos enseñes, Señor. Hay una gran necesidad de que nos instruyas, precioso Dios. Hay una gran necesidad, Señor, de entender levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cuánta necesidad, Señor, hay en nuestro corazón de entender esto tan precioso, Señor, que tú has dejado plasmado en tu palabra, Señor, desde tanto tiempo atrás, Señor, y que